Bienvenidos, muy buenas tardes todos a esta presentación del libro Los Brujos de la calle 34, de la autoría de Edgar Viramontes, Los Brujos de la calle 34, Invocaciones. Edgar Viramontes, me voy a permitir leer una pequeña biodata para que sepan quién es, quienes no lo conocen aún. Edgar Viramontes nació el 25 de octubre de 1993 en Mexicali, Baja California, México. Hijo de padres maestros, desde muy temprana edad desarrolló un gusto peculiar por las artes y las historias de ficción. A la edad de 18 años, Edgar termina sus estudios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Por un tiempo contempló la idea de estudiar una carrera relacionada al teatro. Viendo lo poco viable que podría ser una carrera enfocada a ese ámbito, Edgar decide entonces inscribirse en la Universidad Autónoma de Baja California, donde estudia la carrera de enseñanza de lenguas. En 2018, Edgar lanza al mercado español su primera novela titulada Los soldados del rey invisible. Después, en 2019, llega a las librerías de este mismo país La doncella caballero. Actualmente reside en su ciudad natal junto a su familia, es decir, aquí en Mexicali. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a presentar esta obra literaria de tu autoría. Y bueno, sin más preámbulo, podríamos iniciar con la presentación. No, muchas gracias, maestro Eldon. Gracias a ustedes, a la facultad que me dan esta oportunidad pues, de regresar a la que fue mi escuela en su tiempo y sigue siendo, ¿por qué no? Pues espero que tengamos un rato ameno, más que nada para compartir y que conozcan un poco más de mi trabajo tus alumnos. Muy bien, muchas gracias. No sé si deseas iniciar por hablar de la trayectoria del libro. Sí, claro que sí. Bueno, el libro, ¿cómo surge? Yo recuerdo que esta idea, la verdad, te mentiría si te diera una fecha exacta de cuándo empecé perdón, de cuándo empecé a maquinar, pues, esta historia dentro de mi cabeza. Yo recuerdo que todavía era universitario cuando yo, pues, planeaba la trama de esta familia de brujos. Pero pues por X y por Y no me había atrevido a escribirla hasta que llegó pues el celebrado 2020, el dichoso 2020. Y fue cuando ya tuve tiempo de empezar a escribir, a hacer borrones, hacer un manuscrito, una especie de manuscrito en mi cuaderno y después lo pasé a mi computadora. Entonces pues esta historia surge más que nada para entretenerme un rato. Esta historia surge con el fin de poder distraerme, de poder descargar todas estas ideas que están surgiendo en mi cabeza, una familia de brujos, ¿y qué hace esta familia? Pues hace magia, pero nadie lo sabe, nadie del vecindario lo sabe, nadie de la calle 34 sospecha nada, ¿no? ¿Y qué más hay? Pues hay una sociedad de brujos, hay un consejo mágico, tienen sus reglas, y todo esto empezó a explotar dentro de mi cabeza, y pues quise escribirlo, estructurarlo como una novela. Es más, es como surge esta historia. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Y mencionabas algo de poder hacer, por ejemplo, una introducción del libro, exponer una introducción. ¿Cuál sería esa introducción al libro? Mm, bueno, pues esta es la historia de la familia Valenciana Ortiz. Imagínense la calle más común, la más corriente, la más aburrida, la más tradicional que se les ocurra, de clase media, donde nada extraordinario pudiera surgir.
y de repente tienes a estos vecinos que tú sientes que son la familia modelo, el papá, la mamá, los hijos, pero imagínate que en vez de que del papá que tiene su periódico en el brazo, tiene un libro de hechizos, y la mamá en vez de guardar recetas de cocina, son recetas de pócimas mágicas, y los hijos, pues a escondidas de los padres, hacen, que quieren contactar a los espíritus, quieren conocer más de la magia. Entonces, esta familia pues trata de mantener eso como un secreto, no quieren ser descubiertos, quieren seguir teniendo una vida tranquila, una vida normal, pero las cosas se complican cuando un consejo mágico, un consejo de brujos, que son como el gobierno, los que dirigen la vida de los brujos, empiezan a armar un complot en contra de ellos. Y pues son las aventuras de los Valenciana, de cómo tratan de combatir a estos brujos corruptos al tiempo que tratan de vivir con un bajo perfil en su comunidad. Desde luego hay muchas más cosas, ¿no? Porque, bueno, nos cuentas un poco sobre lo que trata la historia, pero supongo que en el transcurso de toda, pues, todo el desarrollo de la historia suceden otras cosas, hay más personajes, eh, y bueno, supongo que eso corresponde al lector, ¿no? Descubrirlo, ¿no? Mediante la lectura, ¿no? Del texto. Eh, Así es. bueno, ya hablando de ese tipo de género de fantasía, ¿siempre te ha interesado o te ha gustado, has sentido gusto por ese tipo de lectura o qué tipo de lectura es la que tú has realizado o cómo surgió tu interés por este tipo de género? Mm, Bueno, a mí lo que es la fantasía y la ciencia ficción siempre me han llamado la atención, más que nada porque creo que son géneros que, bueno, para mí, aunque mucha gente esté en contra, para mí la fantasía y la ciencia ficción van dentro del mismo género, pero ya es opinión de cada quien. Bueno, para mí es un género que siempre me ha llamado la atención porque siento que es muy flexible, siento que no tienes que seguir las reglas de la naturaleza, las reglas cotidianas. Pueden pasar cosas extraordinarias para poder darle un plot twist, para poder darle ese giro de trama a tu historia y que, claro, siempre que no sea algo sacado de la manga, ¿sabes? O sea, que llegue un problema y se resuelve de la nada, pues qué aburrido, ¿no? Pero poder darle ese sabor a tu historia con lo que es la fantasía es algo que siempre me ha parecido muy atractivo. Eh, Gracias, Edgar. Tus anteriores obras, Los Soldados del Rey y Invisible y La Doncella Caballero, son del mismo género, ¿verdad? Sí, así es. Eh, es decir, tú cuando escribes, ¿lo haces sin pensar en el género o cuando estás desarrollando la obra, lo descubres o terminas siendo de ese género o ya lo tienes fijo? Es decir, ya tienes planteado que voy a escribir una de ciencia ficción fantasía y lo desarrollas o empiezas a escribir y resulta en ese género. ¿Cómo ha sido? Porque bueno, ahora Los Brujos de la Calle 34 es la tercera obra, ¿verdad? Y han sido el mismo género. No sé si así lo planeas o es por cómo surge, ¿verdad? Cómo sale de ti para escribir, cómo es. Mm, Pues fíjate, yo nunca he tratado de forzar ese género, nunca he tratado de, ay, que sea fantasía y ya. Realmente las historias que yo pienso se prestan que, Ujú. a que sea así. Es como si el género llegara a mí, ¿no? Suena muy poético, pero es la mejor manera que encuentro para describirlo. Siempre me hago esas preguntas de qué pasaría si la familia que vive cruzando la calle es una familia de brujos.
¿Qué pasaría si dentro de miles de años hay civilizaciones en los planetas del sistema solar? Que de eso se trata la doncella caballero. O sea, son preguntas que yo me hago a mí mismo y me quiero responder a través de un escrito. Perdón, Edgar, permíteme tantito. Es que sin querer, si puedes, no, se fue el, permíteme tantito. Ahí está. Es que ¿tienes tu micrófono prendido, Edgar? Ya, Ahí está ya ya. está prendido. Ya, gracias, disculpa. Ah, no se preocupe, maestro. Pues no sé en dónde me quedé antes de que se apagara, así que voy a pues a volver a decirlo. La Sí. fantasía, la ciencia ficción es un género que siempre pues se me hace lo más fácil de hacer. No es que yo quiera obligarme a escribir o que me quiera encasillar en eso. Simplemente son como pues las preguntas que se hace un autor. Este, ¿Qué pasaría si la persona con la que vivo es un asesino en serie? Ujú. No sé, hay un thriller en una novela. Las personas que escriben ese género se harán ese tipo de preguntas. Yo me hago preguntas de acuerdo a lo que se me facilita escribir. Les decía, ¿qué pasaría si los vecinos que viven cruzando la calle son unos brujos en realidad? O si hay, dentro de millones de años, hay civilizaciones en los otros planetas del sistema solar, si una sociedad de vampiros se pelean por conseguir la sangre de una sola persona, son de lo que se tratan mis otros libros. Entonces, es lo que a mí se me facilita más que nada. Sí. Eh, por ejemplo, bueno, no sé, porque supongo que tú tampoco lo sabrías porque no estás en la cabeza de otros escritores, pero tú como escritor, cuando estás desarrollando tu obra, ¿piensas en el público al que va dirigido tu texto, tu obra, o es una cuestión de, no sé, de escribir simplemente porque pues, lo que a ti te nace escribir, porque lo que tú sientes y lo que vas a escribir, y así resulta, y bueno, lo compartes finalmente con el público, pero no sé si tú al momento de estar escribiendo piensas en quién lo va a leer, o si estás pensando en un público específico o no. La verdad, yo creo que el primer lector que quiero impresionar es a mí. Nunca he pensado, quiero escribir para niños, para adolescentes, para adultos. Yo simplemente escribo de lo que me gusta, lo que me llama la atención, lo que yo leería, lo que yo miraría en Netflix, lo que yo miraría en el cine. Yo escribo lo que quiero conocer. Muy, Entonces, creo que es una coincidencia muy conveniente que a lo que a mí me gusta también le guste a muchos jóvenes, ujú, muchos adolescentes. ujú. Entonces, yo de ahí viene a qué público va dirigido al final. Mis libros, yo creo que son para todos aquellos que compartan mis mismos gustos. No te puedo decir que esto le va a gustar más a los, bueno, creo que sí le gustaría más a los jóvenes, pero al final, si a alguien de la edad que sea le gusta leer uno de mis libros, adelante. No creo que que solo le pueda gustar a un sector o a un público de cierta edad. Ujú, muy bien. Tú querías estudiar teatro, ¿verdad? Según lo que escuchamos al inicio en la descripción de tu biodata. Tú querías estudiar teatro. El hecho de escribir estas obras te acerca de alguna manera o tienes alguna intención de acercarte a ese ámbito del teatro, ¿sí? A partir de tu obra escrita, ¿no? Como novela, ¿verdad? O como cuento, ¿te acerca de alguna manera al teatro o tienes alguna intención de hacer tal vez alguna transición o alguna adaptación o algo? No sé,
algo que, o algún trabajo completamente nuevo en ese ámbito del teatro. Claro, sí. La verdad es que cuando la gente que escucha que yo quería estudiar teatro piensa que quería ser actor y no, no es el caso. Me interesa escribir teatro, me interesa representar obras en un escenario, hacer literatura en el género dramático, diálogos. Y ahorita estoy planeando adaptar este libro a obra de teatro porque el siguiente año iré a montarla a la ciudad de Nueva York. Voy a tomar un seminario de dramaturgia, dramaturgia es escribir teatro, y planeo montarla con una compañía de allá, en abril del siguiente año. Wow. Entonces, pues respondiendo a la pregunta, sí me acerca más todavía. Muy bien. Bueno, y después de, bueno, es que son géneros muy distintos, ¿no? Tanto la obra escrita como el teatro, el cine, son géneros muy distintos y me parece que el trabajo que te espera en ese sentido, pues es pesado, ¿no? Porque son básicamente adaptaciones, ¿no? Si se trata de la misma obra, ¿no? Si vas a hacer una adaptación al teatro, pues supongo que hay no sé, cambios, no sé, en algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, en tu seminario ya los trabajarás, supongo, ¿verdad? Sí, y fíjate que desde ahorita, desde antes de entrar, pues ya te das cuenta de pues, las diferencias que hay. Por ejemplo, contar una historia a través de una obra es contarla a través de los diálogos, punto, no hay más. No puedes, no puedes hacer otra cosa porque lo que cuentas se tiene que ver en el escenario, mientras que la novela goza de esa libertad donde el narrador puede ser más explícito con lo que sucede dentro de la historia. En el teatro tú lo que quieres representar tiene que ser a través de los diálogos o de la comunicación corporal del actor, Ujú. las acciones que suceden ahí. Y pues me atrevo a decir que esa es no quiero decir desventaja, pero no se me ocurre otra palabra para denominarlo. Ujú. Pero pues la verdad me interesa más escribir teatro, me gusta más que escribir novelas, de hecho. Muy bien. Muchas gracias, Edgar. Una pregunta que me interesaría hacerte, sobre todo en la cuestión de la producción escrita, ¿verdad? La producción ya en sí, el proceso de escritura. Antes de iniciar la charla comentamos un poco, ¿no? El proceso de escritura y te comentaba sobre cómo, que me gustaría saber también para compartir un poco con los estudiantes de lectura y redacción en español, que en alguna parte del curso vemos sobre el proceso de escritura. Entonces, me da un poco de curiosidad saber de qué manera ha sido ese proceso de escritura contigo y tu obra, es decir, eh, cómo fue que empezaste a escribir, si tuviste alguna estrategia específica para desarrollar tus ideas, eh, si fue espontáneo o si te encerraste en una habitación a escribir o si saliste a un parque o fuiste, no sé, las circunstancias que rodean el proceso de escritura. Desde luego entendiendo lo que es distinto al proceso de escritura de un texto académico, ¿no? Porque bueno, dentro de la licenciatura y posgrado, pues bueno, escribimos textos académicos, escriben textos académicos y llevan un proceso distinto, ¿no? Al de un texto literario. Entonces, para ti, ¿cómo fue ese proceso de escritura? Mm, Bueno, como te había comentado, esta historia pues la tenía ya pensada desde hace mucho tiempo y la idea original, la idea base surge porque a mí pues es lo que me gusta, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escribir, yo me llevo mi cuaderno a todos lados, mi libretita a todos lados, porque pienso, bueno, quiero conocer a estos personajes, quiero saber quiénes son, cómo se llama el papá. Bueno, el papá es así y tiene esta personalidad por esto, tiene estos temores por esto. Igual la mamá, los hermanos, los enemigos de esta familia, las personas que rodean a esta familia, quiénes son, qué aportan a la historia, a la trama. Necesito conocer quiénes son, sus fortalezas, sus miedos, sus sueños, por qué son así. Ya después empecé a estructurar la historia.
necesito un acontecimiento atractivo para atrapar al lector. Necesito que suceda esto para que las personas digan, quiero seguir leyendo esto. Y todo eso pasa en el primer capítulo, para que sea el anzuelo, para que el lector no se vaya. Y ya de ahí empiezo ya con el final en mente, ya sabía cómo iba a acabar esta historia, pero antes de llegar a esto, tiene que suceder esto para llegar a este otro punto. De punto A voy a llegar a punto B, de punto B voy a llegar a punto C, hasta llegar al final. Todo eso pues estaba en mi cuaderno, todas esas rayones, anotaciones, y ya después lo pasé a la computadora. Ok. ¿Y cuándo sabes tú cuándo termina? Porque inicias, ¿no? La obra la inicias y cuándo termina. Es decir, ¿cuándo decides tú poner, dices ya, aquí termina esta obra? O bueno, todavía le falta. ¿Cuándo termina? Bueno, desde mi experiencia personal, porque yo supongo que cada escritor tendrá su manera de responder esa pregunta, pero para mí es muy raro una historia donde no conozco el final, donde podré no conocer el nudo, pero el principio y el desenlace ya lo sé. O sea, se me ocurre, la historia, y a los 2 minutos ya sé cómo va a acabar. No sé lo que hay en medio. ¿Sí? No sé si me explico, no sé cómo voy a llegar del principio del capítulo 1 al capítulo 10, por así decir, ¿no? Pero ya sé cómo va a acabar. Entonces, yo creo que cuando te enamoras de esa idea principal, no le agregas nada más. Tal vez le cambies ciertas cosas, le quites ciertas cosas, pero el esqueleto sigue ahí. Entonces, ese es mi percepción. Siempre que se me ocurre una historia, ya para el final del día ya sé cómo va a terminar, ya sé cómo va a concluir y no quiero moverlo, no quiero quitarle eso porque siento que sería traicionar ese enamoramiento que tuve con la historia. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Tengo una pregunta también que tiene que ver con la cuestión de tu profesión, ¿verdad? Digamos, tu licenciatura, porque, bueno, eres egresado de la Facultad de Idiomas, de la licenciatura en Docencia de Idiomas, y ahora has dado ese giro que a lo mejor seguramente, a lo mejor ya habías iniciado en tu etapa de estudiante, pero has dado ese giro, ¿no? Hacia la profesión, digamos, de escritor. ¿Combinas actualmente ambas profesiones? ¿Tu idea es dedicarte de lleno a la escritura o te gusta la docencia? ¿Quieres seguir practicando? ¿Lo haces actualmente? ¿Cómo? Y si las combinas, ¿de qué manera lo haces? Es decir, ambas profesiones, ¿no? Mm, Sinceramente, pues yo creo que si pudiera vivir de escritor únicamente, yo creo que lo haría, porque yo principalmente antes de muchas cosas soy escritor, pero creo que es una carrera que se adapta a muchas otras profesiones. Si eres médico, puedes escribir; si eres abogado, puedes escribir; si eres docente, puedes escribir. Y si eres docente, debes de ser escritor. Si no te gusta escribir, si no te gusta redactar, si no te gusta estructurar ensayos, textos académicos, en plan de clase, sería muy difícil continuar. Entonces, yo muchas cosas que hago con la escritura las pongo en lo que es la docencia. Trabajo con niños, es muy fácil mezclar, por ejemplo, enseñarles sobre ciencias naturales y combinarlo con una lectura. Es muy atractivo para ellos. Entonces, sí, es algo que hago inconscientemente, pero pues principalmente soy escritor, antes que nada. Muy bien. Muchas gracias, Edgar. Eh, estamos a tiempo, yo creo. Si quieren, quienes tengan algún comentario o alguna pregunta, lo pueden
incluir ahí dentro del chat, pueden escribir sus preguntas o comentarios y al final daremos lectura y para que responda el autor. Sí, quienes lo deseen lo pueden hacer. Enseguida, bueno, el autor nos comentaba que que nos va a realizar una lectura del primer acto de la obra, y Los brujos de la calle 34, Invocaciones. No sé si ya está listo, Edgar. Sí, por supuesto. Aquí ya traigo mi copia conmigo. Antes de empezar, pues nada más hacer una aclaración. Acto, porque cada capítulo, en vez de decir capítulo 1, capítulo 2, es acto 1, acto 2, acto 3, acto 4. Sí me voy toda la novela. Bueno, pues aquí vamos y espero que mi intención, que este anzuelo los atrape. Los brujos de la calle 34. Primera parte, consejo mágico. Acto 1. La historia sobre mi familia inicia en el pueblo de San Ignacio. Me gustaría revelar dónde queda este pueblito del que platico, pero por seguridad, lo más conveniente es que la ubicación de mi hogar quede en el más absoluto misterio. Como les iba diciendo, mi relato comienza en San Ignacio, dentro de los muros del colegio Cuatro Ríos, para ser más específico. En dicho colegio había un estudiante llamado Carlos, del cual es preciso ustedes sepan, pues con él arrancaron todos los acontecimientos que golpearon la integridad de mi familia. Si no mal recuerdo, todo empezó una mañana de abril. Las cosas transcurrían como de costumbre. Los niños de primaria jugaban en el patio, las jóvenes de secundaria esperaban con ansias la clase de educación física, mientras que los de preparatoria se preparaban para la maestra de química y su ya famoso y temido examen de fórmulas que se llevaría a cabo en la tarde. Sí, todo en esa escuela transcurría como se suponía en una temporada normal. Y claro, no podía faltar la visita semanal de Carlos al cubículo del prefecto. Carlos Valenciana era todo un caso. Algo que lo caracterizaba era su falta de disciplina y sobre todo de respeto a todo lo que representara una figura de autoridad. Por ejemplo, si en alguna clase el maestro en turno lo elegía a él para responder una pregunta, él acostumbraba a decir, no sé, a ver, dígamelo usted que es el maestro. Eso siempre era un boleto asegurado a la prefectura o la dirección. Otra cosa por la que todos en el colegio conocían a Carlos era su hábito de pelearse a golpes con alguien después de clases. Si uno de sus compañeros tenía el atrevimiento de meterse con él, ya fuera empujándolo en medio del corredor o burlarse de su cabello alborotado y nariz puntiaguda, Carlos no dudaba en responder con los puños a la hora de la salida. Y fue por ese preciso motivo, en ese día en particular, que el revoltoso estudiante llegó a parar a las garras de Manuel Saucedo, el prefecto más aterrador de todo el colegio Cuatro Ríos. Todos sabían que se debía andar con cuidado si Emanuel estaba cerca. El alumnado entero era consciente que cada quien debía comportarse de forma adecuada, si es que nadie quería recibir un reporte de mala conducta, cortesía del ya mencionado prefecto. Todo el alumnado, claro, a excepción de Carlos. El muchacho no conocía el sentido común, sobre todo si éste le avisaba que había cerca un adulto con el poder de castigar. Emanuel se sentó detrás de su escritorio, dejando caer su gran humanidad sobre la silla de cuero negro que era como un trono. Un gran y ostentoso trono desde donde podía ver a la chusma de la escuela entrar por la puerta de su cubículo. Dime, Carlos, dijo Emanuel con una voz rasposa, producto del medio paquete de cigarrillos que se fumaba al día. ¿Cuántas veces he tenido el honor de recibirte en mi oficina esta semana? Carlos hizo unas cuentas con la punta de sus dedos, como si una maestra de primaria le hubiese pedido a su alumno pequeño que resolviera un problema matemático. Actuando así de tonto, Carlos mandaba el mensaje de que nadie lo intimidaba tan fácilmente. No estoy seguro, respondió Carlos de forma despreocupada. Tal vez unas 3 o 4 veces. Uno pierde la cuenta cuando realiza seguido su pasatiempo. Emanuel entrecerró los ojos.
pero no permitió que su indignación saliera a relucir. No le daría la satisfacción al escuincle de verlo enfurecer. ¿A qué se debe esta vez? Continuó el prefecto. ¿Te importaría decirme? Carlos se cruzó de brazos y desvió la mirada, no por miedo o vergüenza, sino porque sencillamente no le interesaba. Pregúntale a Fernando Robles. ¿Por qué? No me digas que te peleaste con él. Carlos refunfuñó algo que Manuel no pudo oír del todo. Él empezó, dijo el muchacho. Todo el día me estuvo molestando. ¡Qué barbaridad! Exclamó con sarcasmo el prefecto. ¿Cuál fue el crimen que ese malvado cometió contra ti? ¿Podría no burlarse y tomarme en serio, por favor? Fernando se la pasó todo el receso diciéndome nariz de tucán. Yo le dije que me dejara en paz, cosa que no hizo. Entonces, en la salida fue cuando le solté el golpe, pero él se lo buscó. Emanuel se llevó una mano a la sien y clavó la mirada sobre el escritorio. Quiso aparentar que el castigo que tenía para Carlos le dolía más a él que al muchacho, pero cuando la realidad era que no había otra cosa que le causara más placer que castigar y atormentar a los estudiantes, en especial si podía poner en su lugar a alguien como Carlos Valenciana. Y dime, dijo Emanuel, haciendo una expresión de calma y madurez que no le iba. ¿Crees que estuvo bien agredir a tu compañero? Carlos subió una ceja. ¿No puso atención? Él empezó todo, pero estuvo igual de mal que hayas respondido. Lo lamento, Valenciana, pero tendré que ponerte un reporte de mala conducta. Carlos arrugó la frente y resopló. La impotencia dentro de él era insoportable. Eres muy explosivo, Carlos, dijo el prefecto sin importarle los sentimientos del joven estudiante. Perdón por ser tan directo contigo, pero esa es la verdad. Si no cambias tu manera de ser, si no aprendes a controlarte y a hablar solamente cuando tus mayores te lo autorizan, no creo que llegues muy lejos en el mundo de verdad. Eso me preocupa. Carlos sintió que se le encendía la cabeza. Eso me preocupa. Claro, Carlos podía percibir la gran preocupación del pretencioso prefecto, sobre todo cuando dibujaba esa sonrisa ante las caras de pánico que los estudiantes ponían cada vez que estaban a su merced. Emmanuel se deleitaba en empequeñecer a los alumnos y ellos lo sabían. Su papel de educador le quedaba muy, muy grande. Aquí tienes. Emmanuel le tendió al alumno el reporte. Carlos no era capaz ni de acomodar sus pensamientos. Estaba harto. Se sentía cansado de aquellos que usaban su posición de poder para pisotear a otros como hormigas. El chico creía que la furia le iba a fundir el cerebro. Carlos le arrebató el reporte al prefecto con tanto furor que la orilla de la hoja casi le corta la piel a Emanuel. Después, el muchacho se levantó de la silla y se dirigió a la puerta. Recuerda que tus padres deben firmar. Sí, sí. Carlos miró la cara del prefecto. Ya me voy. Buen día. Y Carlos salió de la oficina azotando la puerta con toda la fuerza de su brazo. Pero ¿qué valor tenía? ¿Cómo podía ser posible que cuando todos le lamían la suela del zapato, ese Carlos se atreviera a desafiarlo así? Claro que el todopoderoso prefecto Manuel no iba a dejar pasar tal grosería, así que se levantó de inmediato de su asiento y salió de la oficina, apresurado para seguirle el paso a su presa. El educador bajó por las escaleras, giró a la derecha por el corredor principal y ahí, un tanto a lo lejos, pudo distinguir un puercoespín café que se perdía en un mar de adolescentes uniformados. A ver, tú, llamó Emanuel. No he terminado contigo, Valenciana. Regresa ahora mismo. Carlos volteó hacia atrás muy despacio y al vislumbrar el dedo de Manuel señalándolo decididamente, no tuvo más remedio que volver sobre sus pasos a través del gentío que no dejaba de murmurar. Los alumnos se abrían como pasillo de la deshonra. No se molestaban ni en disimular el morbo que aquella escena les inspiraba. El humillado Carlos sentía los ojos de todo el cuerpo estudiantil sobre su espalda, desde los más pequeños hasta los mismos profesores. Este hecho volvió su ardor interno aún más abrasador. Mientras tanto, Emanuel saboreaba como miel dorada la degradación del muchacho. Le emocionaba el pensar las ganas que Carlos tenía de tirarle un golpe y no poder satisfacer sus impulsos. En efecto, Carlos Valenciana se iba a desquitar.
Cada paso que daba en dirección al gordo prefecto era una promesa que se hacía a sí mismo de que, llegado el momento y sin saber cómo ni cuándo, cobraría venganza. Después de lo que pareció una caminata eterna, el chico se puso frente a frente contra su abusador, de la misma manera que un condenado debe enfrentarse al verdugo que lo va a ejecutar. Tienes muchas agallas, admitió Emanuel. Eso lo reconozco. Al verlo triunfante y con una estúpida sonrisa sobre el rostro, a Carlos le hirvió la sangre, como si por sus venas corrieran ríos de fuego. En cierto punto, al joven le dieron ganas de lanzarse a un estanque de agua fría. Tal vez era porque sentía que el verano había llegado antes, o quizás se encontraba enfermo, pero no pudo concentrarse en eso en aquel momento, pues no iba a mostrar debilidad delante de Manuel Saucedo, no importaba el infierno que crecía en sus entrañas. Sucedió rápido, como un parpadeo o una idea momentánea. La mano izquierda de Manuel se encendió sin avisar y un fuego entre rojo y naranja ascendió por la manga de la camisa del hombre, hasta llegar a alcanzar parte de su cara. El prefecto gritó con terror que provenía de sus pulmones, como si se tratase de una película de miedo. Emanuel se tiró al suelo, al tiempo que dos conserjes y un par de maestros intentaban apagarlo con sus abrigos. Muchos jóvenes estudiantes se alejaron y aquellos con la suficiente osadía para quedarse sacaron sus teléfonos celulares y se dedicaron a grabar al prefecto que se retorcía de dolor y se revolcaba sobre el suelo. Fue tanta la impresión que esos acontecimientos daban que cuando alguien preguntó por el raro de Valenciana, nadie supo decir a dónde se había metido. Al mismo tiempo, dentro de un supermercado a varios kilómetros de distancia, en medio de un pasillo, no de la humillación, sino de sopas enlatadas, en el cual yo estaba a punto de tomar una lata de elotes procesados, tuve una visión donde mi hermano menor Carlos, con solamente el uso de su mirada, envolvía en llamas a uno de los prefectos de la escuela. Fin del acto 1. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Pues bueno, ahí está ese fragmento, ese acto número 1, que creo que sí da una pues perfecta introducción a lo que es la obra en sí, ¿no? Ese, los poderes, ¿no? Ahora que está demostrando Carlos, ya el pensamiento, ¿no? De su hermano, que está, bueno, ya están conectados. Entonces, a lo largo de la trama supongo que va a ser algo similar, ¿no? Con el resto de la familia, pero bueno, eso ya lo descubriremos cuando terminemos de leer el libro completo. Muchas gracias, Edgar. Quienes tengan de los asistentes aquí a la presentación, de los quienes quieran comentar algo o hacer alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. De hecho, ya hay una pregunta que está aquí, ¿no? Pregunta Enrique. Dice, yo creo que escribir es contar historias. ¿Cómo y cuándo decidiste que esta historia merecía ser contada? Pues yo creo que una historia, una historia se cuenta o una historia se publica porque el escritor se cansó de corregirla. Una historia siempre se puede pulir, siempre se puede mejorar, siempre se puede seguir corrigiendo. Por eso hay miles de ediciones, segundas, terceras ediciones de muchos libros. Yo la verdad, pues, cuando me nace una historia es como cuando alguien tiene un chisme, ¿no? Bien, bien, bien emocionante y se lo quieres compartir a todos. Entonces, yo pues simplemente decidí que esta historia merecía la pena porque a mí me gustó mucho. Y cuando estuvo lista, pues quise compartirla con el mundo. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Pregunta Karen Gómez, ¿por qué elegiste enseñanza de lenguas extranjeras y no traducción? Ay, pues, changos, a lo mejor meto las cuatro por decir esto, pero pues es que docencia se me hizo más interesante, la verdad. Pues y por eso me quedé en docencia. Ok, muy bien, muchas gracias. Pregunta Julie Portillo, ¿qué mensajes importantes dirías que transmites en la novela? Yo creo que el mensaje más importante, bueno, son dos. La importancia de la unión familiar y lo necesario que es
que cada quien aprenda a tomar su propio camino. El narrador de esta historia es Luciano Valenciana, el hermano de Carlos, el que tiene el don de visión. Y él está en un conflicto muy grande porque su familia siempre lo ha educado pues, para ser brujo, pero él también se desenvuelve, al igual que su familia, dentro del mundo de los mortales. Entonces él piensa, bueno, ser brujo debe ser lo correcto porque pues eso es lo que mi familia me enseña, pero luego tengo este otro camino y me agrada, tal vez me agrada más, pero no estoy seguro, pero no quiero decepcionar a los que me rodean y está como que en esa crisis existencial. Entonces yo rescataría esos mensajes, la importancia de la unión familiar y la importancia de creer en lo que quieres hacer en esta vida. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Hay otra pregunta. Pregunta Vianey Arévalos. Buenas tardes. ¿Qué lo inspiró a escribir esta y sus otras historias? ¿Qué me inspiró? Pues, mm, pues que me gusta escribir. Yo la verdad, y yo creo que este sentimiento es el mismo que tú tienes de cuando conoces a alguien de quien te puedes enamorar. Te llega una historia a la mente y sientes como que ese deseo de escribirla, tienes ese deseo de que tus personajes cobren vida, de saber qué pasa con ellos. Y yo siempre he querido saber qué pasa con los personajes que se me ocurren en la mente. Entonces, pues esa es mi motivación principal. Yo creo que me gusta crear historias, que necesito escribir y pues nada, es lo que podría responder. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Hay más preguntas. Hay otra pregunta de Enrique. ¿Qué consejo más personal le darías a las personas que deseamos o queremos escribir un libro? Pues lo que yo podría aconsejarte es que si te gusta escribir, te tiene que gustar leer, porque no puedes aventarte así nada más sin saber cómo estructurar un texto. Si te gusta escribir novelas o quieres escribir una novela, tienes que leer novelas. Si te gusta escribir poesía, tienes que leer poesía. Si quieres escribir teatro, tienes que escribir teatro, porque así te alimentas de los estilos, de las opiniones, de las ideas de otras personas y tú creas tu propio estilo. Entonces, si quieres ser escritor, si deseas que la gente te conozca, o simplemente te gusta escribir, no es necesario que publiques algo. Empieza a leer, es lo que yo te diría, y nunca dejes de hacerlo, nunca dejes de practicar, porque el que quiere hacer algo, lo practica, el que quiere dominar un deporte, lo practica todos los días, entonces hay que escribir todos los días, lo que sea, lo que se te ocurra, llevarte una libretita contigo y ponerte a escribir, describe lo que te sucedió hoy en la mañana. Hoy fui por un café, me atendió la chica más linda del mundo, me tomé el café, me quemé la lengua. Ahí está, ya eres escritor, nomás hay que seguir practicando. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Hay otra pregunta. Mayra Elizabeth pregunta, ¿qué recomiendas a un joven escritor respecto a la escritura y publicación de un libro? Bueno, Bueno, lo que yo te recomendaría es que si tú planeas publicar un libro, si tú planeas eh, sentarte a esperar a que la musa llegue y te inspire para hacer la gran novela del siglo, lo más probable es que eso nunca suceda. Tú tienes que esforzarte y obligar a tu creatividad a escribir una historia. Escribe de lo que conoces, escribe lo que te gusta y adéntrate al mundo de las editoriales independientes. Más que nada porque es más sencillo que una editorial independiente te publique. Yo he trabajado con editoriales independientes. Eh, Llegas a un acuerdo con la editorial
Y si les gusta tu manuscrito, si les gusta la idea que les propones, la propuesta que les tienes, puede que lleguen a firmar contrato y publiquen tu trabajo. Si muchas editoriales te dicen, ¿sabes qué? Ahorita creemos que no es lo que buscamos, pero muchas gracias. Si te rechazan muchas editoriales, pero tú crees en lo que escribes, no te canses de buscar. En Facebook encuentras páginas y páginas de editoriales independientes. Entonces, en estos tiempos es muy fácil, entre comillas, es muy fácil ser publicado. Y es el consejo que yo te podría dar. Muy bien, muchas gracias. Edgar, parece ser que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tenga algún comentario. Parece ser que no. Muchas gracias, dicen. Bueno, muchas gracias, Edgar, por tu intervención en la presentación de este libro, por compartir pues, tu experiencia, compartir este material, este libro que pues de reciente publicación y gracias por dar a conocer a tus colegas, futuros colegas, docentes de idiomas y traductores también, que no son colegas directos, pero bueno, del área de las lenguas y que serán egresados también aquí de tu facultad, de la cual egresaste. Entonces, te agradezco mucho tu participación, haber aceptado esta invitación y por compartir tu experiencia, ¿no? Y dar ánimo también a aquellos estudiantes ahora que pretendan o que quieran o tengan intenciones de escribir o que tienen ya alguna idea o que tienen esa inquietud y quieren echar a andar, ¿no? Esas ganas, ¿no? De escribir y de dar a conocer su trabajo, en este caso literario, ¿no? A través de novelas, de alguna expresión de algún género, ¿no? Literario. Entonces te agradezco mucho. Pregunta Karen Gómez, ¿dónde podemos comprar el libro? Ah, mira, pues si eres de Mexicali, están de suerte porque yo soy el distribuidor oficial. Yo tengo copias del libro, tengo bastantes copias. Soy de la Facultad de Idiomas, así que les puedo dejar mi contacto, les puedo dejar mi Facebook, me pueden encontrar como Edgar Viramontes, o les puedo poner mi correo aquí Sí, si quieres poner correo en el chat, Edgar, Sí, y claro que quieres sí, poner, no sé cómo te encuentras, a lo mejor el nombre con el que apareces en tus redes sociales. claro que sí. Y, ujú, Aquí está, mi correo es ed-2593@hotmail.com, es el correo que más uso para casi todo. Si estás interesado en el libro, me puedes mandar un mensaje, nos ponemos de acuerdo. Igual, aprovecho para invitarlos el 28 de octubre al Café 8:30. Voy a tener una presentación de manera presencial de presentación presencial, perdón, perdón, de mi libro y ahí voy a vender copias. Entonces, si gustas esperarte a esa fecha, yo creo que aquí todos conocen el Café 8:30, está muy cerca de la Facultad de Idiomas, está en la misma calle donde está la primaria y voy a tener una presentación ahí. Si gustas esperar a esa fecha, ahí te puedo vender una copia directamente o me puedes encontrar mi correo o en mi Facebook, que es Edgar Viramontes, y nos podemos poner de acuerdo ahí. muy bien. Bueno, ahí está ya el correo de contacto y el Facebook que es tu nombre, ¿verdad? Como dices, Así Edgar, es, Edgar Edgar Viramontes. Viramontes. Muy bien. Ahí pusieron otra pregunta. Sí, a ver, ¿dónde podemos comprar el libro? Perdón, ¿de qué carrera egresó? Ah, pues yo egresé de ahí de idiomas, soy licenciado en docencia de idiomas, que creo que ahorita ya tiene otro nombre, ¿no? Sí, hubo una modificación, una reestructuración del plan de estudios, ahora es licenciatura en enseñanza de lenguas. Que me tocó ese nombre antes de salir, pero nunca me lo aprendí. Pero Ah, siempre digo docencia en idiomas. ya sé, ok, muy bien. Pues bueno, es de aquí de la comunidad de idiomas. Sí, pues muchas gracias, Edgar, nuevamente. Y bueno, para quienes, también al público asistente, tenemos ahí un formulario para que lo llenen para registrar la asistencia. Les agradecería que lo hicieran. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Edgar, por tu participación, por tu intervención y bueno,
estaremos pendientes de tus próximos trabajos y bueno, pues no creo está más que agradecer. No, pues yo soy el agradecido con todos aquí ustedes. Una historia no funciona si no hay quien la escuche. Entonces, muchas gracias de verdad al maestro Eldon, a los encargados de hacer esta presentación y pues a todos los alumnos que se tomaron el tiempo de oírme, de saber de mi trabajo y pues espero puedan adquirir una copia del libro. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.